Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy confeccionamos un portatartas. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Si bien lo hemos denominado portatartas, el proyecto de hoy te sirve también para llevar casi cualquier plato preparado cuando vas de visita a casa de alguien. Los materiales los vas a encontrar descritos en la casilla de información del vídeo, con un enlace a nuestro blog con más información sobre este proyecto y también alguna que otra fotografía. Vamos ya, manos a la tela. Estas son las telas con las que trabajamos hoy. Necesitas cortar dos piezas de 60 x 60, pueden ser telas diferentes o la misma tela como tú quieras, dos piezas de 6 x 15 y una pieza alargada de 9 x 66. Tienes más detalles en la casilla de información del vídeo. Vamos a utilizar también este material porque lo que quiero es utilizar el portatartas no solo para tartas frías, sino también a lo mejor para llevar comida caliente. Lo utilizamos ya cuando cosimos los guantes de cocina o de horno, no sé si habrás visto el tutorial, si no te lo dejo también enlazado debajo, y es un material que protege del calor. Este paso es opcional. Realmente con dos telas que sean un poco resistentes, loneta o un popelín bastante grueso, tienes suficiente, pero si quieres añadir este otro material, pues también nos viene bien. O puedes poner también una guata y así acolchar un poco una de las dos telas. Empezamos formando las pequeñas asas por donde va a pasar el asa principal del portatartas. Para ello doblamos hacia adentro 1 centímetro de cada uno de sus bordes y luego volvemos a plegarla sobre sí misma. Sujetamos con alfileres, preparamos el otro asa y ya nos vamos a la máquina con estas tres piezas listas. La pieza grande la estamos doblando hacia adentro, marcando aproximadamente unos 2 centímetros. Cosemos ahora en la máquina por aquí y por aquí. Si te has fijado en la máquina, hemos dado un pespunte para cerrar la tira y luego un pespunte decorativo para que ambos lados nos queden simétricos, y eso en las tres tiras, en la más larga y en las dos cortitas. Vamos ahora a ocuparnos del cuerpo del portatartas. Si no vas a colocar este material o una guata entre las dos telas, el siguiente paso es colocarlas derecho contra derecho, coger estas tiras aquí a unos 4 centímetros de este vértice, haríamos igual en su esquina contraria, esta de aquí, a unos 4 centímetros del vértice, cogemos aquí con alfileres y la tira alargada la sujetaríamos a este pico de aquí con un alfiler. Y también la llevaríamos al otro pico y sujetaríamos aquí. Colocaríamos encima la otra tela, derecho contra derecho, y coseríamos todo alrededor. Como veis, este pico se nos arruga, así que dejamos aquí puesto el alfiler para recordarnos que tenemos que coserlo ahí, y la tira queda suelta por dentro. Vamos a ir cosiendo por aquí y al llegar a este vértice donde va la tira, levantamos, tiramos de la tira, la traemos hacia aquí, colocamos de nuevo el alfiler, colocamos la tela en su sitio y seguimos cosiendo todo alrededor, dejando tan solo una apertura como de 8 o 10 centímetros por donde nos quepa bien la mano para poder girarlo todo del derecho. Como yo voy a colocar esta guata, por el momento esta parte la guardamos y voy a preparar la otra parte de la tela con la guata termorresistente. Esta parte brillante tiene que estar hacia afuera, así que voy a cuadrarla un poquito con la tela esta, que es la tela que va en el interior,
Para que no se nos mueva la guata, vamos a hacer un acolchado de esquina a esquina en forma de X. Y si vemos que al acolchar se descuadra un poco, simplemente recortamos lo que sobra. Ahora vamos a la máquina y acolchamos desde este pico hasta este de aquí y luego desde este otro hasta este de aquí. Hacemos una cruz en medio y con eso ambos materiales, la tela y la guata termorresistente, quedan unidos. Con un marcador al agua voy a dibujar unas líneas que me sirvan de guía para ese acolchado. Sitúa las manos a ambos lados del prensatelas y de esta manera ayudas a que la tela avance hacia la aguja. Para acolchar, en la máquina seleccionamos una puntada de 3,5 milímetros. Estoy utilizando una aguja 90-14 para tejidos medios. Si ves que a tu máquina le cuesta avanzar, utiliza un prensatelas de doble arrastre. Puedes ver un tutorial sobre este prensatelas debajo en la casilla de información del vídeo. Aquí tenemos ya nuestra pieza acolchada, sencillamente haciendo una X en el centro. Colocamos ahora encima derecho contra derecho y vamos colocando alfileres alrededor de las dos piezas de tela. En esta esquina dejamos colocado el alfiler, como te he comentado antes, para que cuando lleguemos cosiendo aquí, recordamos que tenemos que meter la mano hacia adentro y buscar la tira larga para coser por aquí. Por el momento la dejamos ahí sin colocar. Vamos a la máquina. Voy a usar la guía magnética para mantener los márgenes exactos y con una puntada recta, en este caso de 3,5 milímetros porque estoy usando un relleno, una guata termorresistente. Vamos a ir cosiendo el contorno completo del portatartas, dejando la apertura de 8 o 10 centímetros que te comentaba antes. Aquí lo tenemos. Antes de girarlo del derecho vamos a cortar las esquinas y si quieres también podemos rebajar los márgenes de costura. Introducimos la mano por la apertura y giramos del derecho. Te puedes ayudar de un punzón para sacar bien las esquinas hacia afuera. Y la apertura que hemos dejado aquí, volvemos los márgenes de costura hacia adentro, colocamos un par de alfileres y ahora vamos a hacer un pespunte todo alrededor y con eso quedará cerrado. Y aquí tenemos nuestro portatartas. Puedes meter bandejas alargadas, redondas o por supuesto cuadradas. Admite cualquier forma. Para más detalles sobre telas y materiales utilizados en este tutorial, consulta los enlaces que hay en la casilla de información del vídeo. Y puedes utilizarlo por una cara o por la otra. Es reversible simplemente pasando el asa hacia el otro lado. Y si le has colocado la guata termorresistente, tienes la ventaja de que si vas a llegar con un plato caliente a casa de alguien y lo vas a colocar en la mesa, pues la mesa no va a sufrir ningún daño porque ya está protegido por aquí. Y al tiempo también te ayuda a mantener el plato caliente. Otro proyecto sencillo, fácil y práctico, ideal para vender como artesanía o para tener más de uno en casa, para cuando queremos llevar, como te digo, una tarta, una torta, una tortilla o cualquier otra cosa a casa de alguien cuando nos invitan a comer. Espero que te resulte útil esta idea, dale like y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.